tardes. Estamos en un partido más de la Albirrojita de Cataluña, que se enfrentará ni más ni menos que al equipo del Espluguenc, aquí en el campo municipal de la Florida. Es la tercera catalana de fútbol, el grupo número 11 y la jornada número 18. Está todo listo aquí en el campo de fútbol municipal de la Florida. Estos son los 11 que saldrán al campo de juego para el equipo de la Albirrojita. Con la número 1 en la portería está Fran, con la 22 Guerrero, con la número 2 Martínez, con la número 13 Matías, con la 4 Luis, con la número 11 Aldo Martínez, con la 8 Denis, con la número 20 Esteban, con la 10 Pessoa, con la 17 Jesús y con la número 9 Romero, los 11. Mientras tanto, para el equipo del Espluguenc está en la portería Mayer, con la número 17 Gabri, con la número 14 Arnau, con la número 15 Hugo Matos, con la número 4 Omar, con la número 5 Mateo, con la número 10 Gaby, con la 11 Maki, con la 16 Nacho y con la número 18 Zacarías. Albirrojita de Cataluña lo buscaba Matías ahí al balón, se va por un costado y ahí lateral ya a los segundos de comienzo del partido. Ya saca ya el equipo del Espluguenc, la mandaba a buscar ahí, recuperaba el capitán el número 3, la buscaba ya, están ahí en la defensa, guardando el balón, pasa para el portero Mayerni, la revienta ahí, el cabezazo que la buscaba el número 4 Luis, no llegaba, ya lateral para el equipo de la Albirrojita de Cataluña, le va a sacar Luis, el lateral de Luis, va ahí otra vez. La tiene la Albirrojita de Cataluña, mandan al centro ahí buscando al número 17 Jesús. No llegaba para Jesús, ese balón se va por un costado y ahí saque de arco para el equipo del Espluguenc. Va a sacar el portero Mayer. Está ahí en la defensa ya el número 14 Arnau. La tiene el portero de la revienta buscando a nadie. Cabecea ya el número 4 Luis, la despejaba Luis. Parece que había una falta, dice que es balón el árbitro, el juego sigue, se va por un costado ahí. Mientras tanto hay hombre tendido en el campo de juego, que ha tendido el 18 Zacarías. El árbitro paró la jugada porque estaba Zacarías ahí tendido en el piso. Ya hay lateral ya para el equipo de la Albirrojita de Cataluña, sacan ya el lateral, la cabeceaba ahí el número 20 Esteban, la buscaba Esteban ahí. El balón que va otra vez. La corrida de Zacarías. No va a llegar Zacarías, pero muy buena corrida por Zacarías. Que aunque el balón se iba, insistió y siguió ahí. Esas son las cosas que se muestran en el partido y que son consideradas buenas también. La presión, nunca rendirse, son factores claves para la victoria también. Ya saca ya el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Ese balón que va para Jesús. La tiene Jesús. Jesús controla. Muy bien ahí en la defensa Luis, que la sacaba. Y ese balón sigue ahí. Balón para Zacarías. Zacarías que la lucha. Otra vez. El balón queda ahí para el equipo del Espluguenc. Socando ahí el balón. La tiene el número 8 Denis. Controlaba Denis ahí. Rebota por un costado y el lateral lo va a sacar el número 4 Luis. Lateral para la Albirrojita de Cataluña. La saca Luis rápidamente. El balón queda ahí temblando. Queda en la defensa del equipo del Espluguenc. Recuperaba ahí otra vez Jesús. Le pegaba a Jesús ahí por una recuperación excelente de Aldo. Estaba marcando Omar, el capitán Omar. No, perdón, el capitán es el número 3 del equipo del Espluguenc. Y ya hay lateral para el equipo del Espluguenc. Ya van 3 minutos de partido. El balón que va ahí buscando al número 11 Maki. No llegaba Maki. La tiene otra vez el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Tocando allá el número 17 Jesús. Se va por un costado ese balón. Y ahí lateral nuevamente. Lo va a sacar el número 22 Guerrero. Guerrero, tiro libre para la Albirrojita. Guerrero que va a meter el centro.
Quieren buscar ya desde la pelota parada el primer gol del partido. Y va Guerrero, manda del centro. Guerrero juega corto ahí, tocando ese balón para el número 11, Aldo. La tenía Aldo. El balón que queda ahí en un rebote por parte del equipo del Spluwenk. Hay saque de manos. Va a sacar Guerrero ese balón. Buscando ahí Guerrero. ¿Qué va a hacer Guerrero? Juega corto ahí Guerrero, tocando ese balón. Queda balón en el aire temblando. La defensa que está ahí bien atenta al balón. Otra vez pegaba ahí. Jesús le pega. Ese balón se va muy arriba. El equipo del Spluwenk. Ha estado un poco acelerado el partido ya en lo que va de tiempo aquí, en estos primeros minutos de partido, de la primera parte. Ya se calla el portero Mayer, queda balón ahí, queda un jugador tendido en el piso. El árbitro dice que será tiro libre, la cobran, la tiene el número 4, Omar. Omar con ese balón, ¿qué va a hacer Omar? Buscando a un compañero, no se presenta. Ahí jugaba ese balón que queda. Juegan atrás con el portero Mayer. La tiene Mayer. La revienta Mayer ahí buscando al número 10, Gaby. No llegaba nadie ahí, lateral. Va a sacar Luis. Luis que la saca rápido ahí. Otra vez jugando. La buscaba el número 11, Aldo. Le meten un cañito a Aldo. El balón, ese balón que va. La pica. Afuera, señores, afuera. Qué gran corrida por parte del equipo del Spluwen. Se quedó dormido en la Virojita de Cataluña. Y corrió ahí para llegar al arco. Lástima que ese balón no pudo entrar. Una lástima que no pudo entrar ese balón. Muy buena jugada por parte del equipo del Spluwen. Se quedó dormida en la Virojita de Cataluña. Ya hay saque de arco para la Virojita. Ya saca el portero Fran. La reventaba Fran. Queda en la defensa. Otra vez buscando el equipo de la Virojita de Cataluña. La busca el número 9. La buscaba ahí. Ese balón que queda buscando el centro. Que rebota ahí en la defensa. La tiene ya el número 8. Denis, controlando Denis ese balón. Juega ahí. La entrega para el número 9, Romero. La tiene Romero. Romero toca atrás con la defensa. Juega con Martínez. Martínez que la tiene. Manda el centro Martínez. Buscando a Jesús. Ese cabezazo por parte de la defensa del Spluwen. Queda otra vez esa jugada maravillosa que iba por ahí. La controlaban de pecho. Y queda para Guerrero. Guerrero la cambia totalmente el balón. Ese balón que va. Manda el centro. Y ese balón para Jesús. Buena jugada por parte de la Virojita de Cataluña. Por parte de Guerrero que hizo ese cambio excelente de frente. Será solo el partido. Y creo que no va a faltar mucho para ver el primer gol. Porque ambos equipos están presionando bastante en lo que va de partido. El balón que va ahí. Mandaba en el centro. Otra vez queda. Recupera la Virojita de Cataluña. Va el número 10. Pessoa. La tiene Pessoa. Pessoa juega. La entrega para Jesús. La tiene Jesús. Juega tras Jesús. El balón quedaba ahí. La defensa bien atenta ahí. El balón que va. Persigue ahí el número 18. Zacarías. La buscaba Zacarías. Ese balón que queda ahí para el número 20. Esteban. Pero antes el árbitro decía que había un fuera de juego, parece. O que el balón se había ido al lateral. Se había un fuera de juego. Ahí tiro libre para el equipo del Spluwen. 8 minutos ya de partido. La buscaba el número 16, Nacho. El balón queda otra vez jugando la Virojita de Cataluña. Qué buena jugada que hicieron. Entrada para Jesús. Jesús la mata de primera. Muy bien atenta ahí la defensa del equipo del Spluwen. Que no se va a dejar pasar así de fácil. La tiene el número 22. Controlaba ahí Guerrero. El balón que va otra vez jugando. La buscaba el centro que lo envían. Centro por abajo. Otra vez queda el balón. La controla el número 10, Pessoa. La tiene Pessoa. Juega Pessoa, el balón que va. Se va por un costado y está presionando bastante el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Llevan casi 9 minutos de partido. Y está muy intenso por parte de ambos equipos. Recordamos que
Tuvo una ocasión muy clara el equipo del Spluwen, que se fue ahí solo. El número 18, Zacarías. Se la picó el arquero, pero ese balón se fue apenas por un costado y no pudo entrar. Ya saca ya el equipo del Spluwen. Tocando para el número 13, el capitán. La buscaba el capitán otra vez. La sacan ahí para el número 5. Jugaba Mateo. Mateo con el balón. Controla ya el equipo del Spluwen. Mandaban pase ahí. Querían buscar a Zacarías. No puede, queda rebota ahí. Otra vez recupera el equipo del Spluwen. ¡Qué buena! Pelota para Maki. La buscaba Maki. Se va por un costado ya ese balón. Será saque de manos. La va a sacar el número 22, Guerrero. La saca Guerrero ahí de manos. Otra vez buscando ese balón que iba. Guerrero que la tiene. Se va por un costado. La presión ahí muy por parte del número 11, Maki. Presiona mucho este equipo del Spluwen. Está jugando muy bien, la verdad. Se acomoda bien en la mitad de cancha y también en la contra. Y atentos que se viene Jesús para la contra. Jesús, va Jesús, quiere amar Jesús. Le pega, el rebote y cae al piso Jesús. Se resbaló y queda ya para el equipo del Spluwen. La tiene el número 3, reventaba. Despeja el número 10, Pessoa. Y ahí lateral otra vez para el equipo del Spluwen. No tenemos al número 3. Así que si alguien ahí de la gradería conoce al capitán del Spluwen, al número 3, que nos diga su nombre. Y va tocando el equipo de la Virojita de Cataluña. Queda para Jesús. Pedía una mano para Jesús. El balón queda otra vez, la tiene Pessoa. Pessoa toca atrás para Guerrero. Guerrero juega con el portero Fran. La tiene Fran. Fran que la revienta. Buscando otra vez a Jesús. Todas pelotas para Jesús en esta primera parte. Y el capitán, muy atento ahí, el capitán del equipo del Spluwen, que creo que es una pieza clave de este equipo. Muy bien marcando ahí en las bandas, en las orillas, interceptando el balón. Ya saca ahí Guerrero ese balón que iba, tocaba en el número 9 del equipo de la Virojita. La buscaba Guerrero, la deja salir Guerrero. Ya hay saque de bandas, saque de manos. 11 minutos de la primera parte. Saca ya Guerrero ese balón. Quería buscar al número 17, Jesús. Y se va por un costado otra vez. Saca Guerrero. Jugando ahí. La quería buscar para Aldo. La entrega ahí para el equipo de la Virojita. Queda ese balón ahí. La buscaba el número 8, Denis. No podía Denis. La despeja ahí el número 20, Esteban. Lateral para el equipo del Spluwen. La tiene el número 8, Gabri. El 17, perdón, Gabri. La tenía ahí, la buscaba el número 16. Nacho, la buscaba Nacho ahí, el balón. Queda otra vez temblando. La para de pecho, la mata de pecho. Controla ahí, pero recupera la Virojita de Cataluña. La tiene Denis. Denis con el balón. Controlando para Pessoa otra vez. Entrega ese balón. La cambia totalmente de banda para Jesús. La tiene Jesús. Controla Jesús. Se va por un costado, pero otra vez queda en manos del número 9, Romero. La tenía Romero. Y se va el equipo del Spluwen. Va el número 10, Gaby. La buscaba Gaby. Y falta. Pitan una falta ahí para el equipo del Spluwen. Falta para el número 10, Gaby. Que se fue con todo. Y ahí ya tiro libre para el equipo del Spluwen. Gracias, Joaquín Donoso. Aquí estamos ya completamente en vivo, en directo, desde el campo de fútbol municipal La Florida. Señores y señoras, 0-0 el marcador. Tiro libre a favor del equipo visitante. El equipo del Spluwen, señores y señores. Y aquí está el tiro libre que va a venir. Atención. Aquí se va a preparar tiro libre. La pelota que va a venir, atento, Francisco Jara, el guardameta, mete en centro del área, cabezazo en zona defensiva y aparece. Cuando se la complicaba por ahí el jugador Martínez y echa la pelota al córner y será tiro de esquina que favorece al equipo del Spluwen, señoras y señoras.
Y allá va tras la pelota el jugador Gaby. Allá va Gaby. Vamos a ver qué hace el número 10 del equipo de Fluguense, señores y señoras. Tiro de esquina que favorece al equipo visitante en este partido. Y aquí está, atención, señoras y señoras, puede ser el primer tanto de este partido. Aquí está, viene Gaby. Vamos a ver qué se inventa Gaby. Toquecito ahí en corto, pero se equivoca Gaby y sale rápidamente el contragolpe del equipo del Albirrojita de Cataluña. Ahí está reconquistando la pelota el jugador Zacarías. Y la pelota que viene aquí, atención, cayendo en el centro del campo. Balón ahí para Hugo Martínez, que toca cabezazo en zona defensiva. Ahí está Félix Pessoa enviando ese balón por la banda izquierda. Atención, ataca el equipo del Albirrojita Cataluña. Se va a meter al área. El árbitro dice que no hay. Cerca el árbitro de la acción, allá está Denis Vargas para Félix Pessoa, balón el cabezazo de Romero, el balón que viene aquí cayendo, atención para quién, para el jugador Esteban, la tiene Esteban, vamos a ver qué hace, el toquecito, Félix Pessoa, la tiene Vargas, el balón de Félix Pessoa y la pelota que rechaza y se va rápidamente en control, aquí rápidamente sale jugando, la tiene por ahí rápidamente el jugador Aldo Martínez, que toca ese balón aquí para Guerrero, Guerrero que retrocede, balón para el jugador, ahí está Francisco Jara, la tiene Francisco Jara, toca ese balón, habilitado el árbitro, dice que no, y será posición adelantada, será tiro libre que favorece al conjunto del Splugen. Señores y señoras, estamos empatados en este partido correspondiente a la jornada número 18, señores y señoras, y aquí está tiro libre que favorece al equipo Splugen. Señores y señoras, aquí estamos, vamos a ver qué hace rápidamente, aquí está, va a salir jugando la pelota rápidamente, ahí está el jugador Arnau, se la deja para el guardameta Mayens, que va a salir rápidamente con la número 5, sale jugando el balón que va el cabezazo en zona defensiva de Guerrero y la pelota que se va y se pierde hacia lateral y será saque de manos que favorece al conjunto de Fluguense. Allá va el capitán, rápidamente el capitán número 3 del equipo de Fluguense, señores y señoras, ahí está rápidamente. Bueno, no se lo pasaron el capitán, el saque de manos, el balón que va, el cabezazo que viene, aquí viene cayendo para Denis Vargas, sí la va buscando Vargas, Vargas que toca para Félix Pessoa, Pessoa que va para Romero, Romero para Vargas, y Vargas habilitado, ¡uy! Muy justo me parece que el árbitro, señores y señores, ahí está, rápidamente el árbitro muestra, ahí está su mano arriba, su mano izquierda arriba, muy justa la acción, pero el árbitro acaba de marcar una posición adelantada y será tiro libre que favorece al conjunto de los Plugens en esta primera parte del partido. Señores y señoras, será tiro libre. Va a jugar la pelota aquí rápidamente, el tiro libre que va, la pelota que viene cayendo, la viene buscando aquí, atención, el jugador Maki, Maki que la tiene, Maki aparece Guerrero, envía la pelota al córner y será tiro de esquina, Joaquín Donoso, tenemos este paral aquí que no nos va a dejar movernos con toda la facilidad de la cámara. Joaquín Donoso, hay que hacernos un poquito más para allá para poder mostrar la imagen, porque lo que nos muestra es el paral. Ahí está, Joaquín Donoso buscará el mejor ángulo para mostrarles a ustedes, porque hasta el momento se hace un sol aquí que nos pega en toda la cámara y será tiro libre que favorece el equipo Fluguense. Atención, tiro de esquina, la pelota que va a venir al minuto número 17, tiro de esquina, atención, el centro al área que va a venir, la pelota que viene, cabezazo, y la pelota que se va nuevamente hacia el tiro de esquina. Será córner, señoras y señoras, tiro de esquina, y allá va Maki, nuevamente Maki, va a meter el centro al área, atención, Maki que se prepara, mete centro al área, Francisco Jara, y aparece el rechace rápidamente, la viene buscando, ahí atención, cabezazo, la pelota de Félix Pessoa, Pessoa para Vargas, la tiene Denis Vargas, y Vargas, el portero, atento Mayens, se queda con la número 5 y va a salir jugando rápidamente Mayens. Ahí está con la número 5. El guardameta Mayens, que va a salir jugando ahí con el balón. Atención, señores y señoras. Mayens mete el zapatazo, qué buen balón para Francisco Jara. La tiene Francisco Jara. El guardameta Jara, que mete el zapatazo para quién, de portero. Portero están jugando. Atención, la busca el equipo de la Albirrojita. Cayó por allá el jugador Esteban. Y la pelota que se va y se pierde hacia el saque de porterías que favorece al conjunto del Splugen, señores y señoras.
En lo que va este partido, Mayens mete el zapatazo, la busca Guerrero. La pelota que se va y se pierde hacia el lateral y será saque de manos. Saque de manos que favorece al equipo de la albirrojita de Cataluña. Guerrero que va a sacar. Atención, la tiene Guerrero. Para Romero, cabezazo. Félix Pessoa que la busca. En zona defensiva el equipo Splugen. Balón para Maki. El balón Guerrero que la busca. Maki que mete el zapatazo. La busca por allá el jugador Denis Vargas. Zapatazo en zona defensiva el capitán. La conduce, la tiene por aquí, atención, la está buscando Aldo Martínez. Cabezazo para Félix Pessoa. Pessoa para Aldo Martínez. La tiene Aldo Martínez. Y viene Aldo Martínez. Toca balón aquí, atención, para donde está llegando el jugador Esteban. Esteban que se mete al área, mete centro y aparece en zona defensiva. Arnau envía la pelota hacia el córner. Y será tiro de esquina, señores y señoras. Tiro de esquina, córner que favorece al equipo. Así que tiro de esquina, córner que favorece al equipo de la albirrojita de Cataluña. Tras la pelota ahí está Esteban que va a meter el centro al área. Atención, Esteban que se prepara para meter el centro al área. Esteban que va a venir con el centro. Esteban mete el centro, cabezazo. La pelota que la busca, el remate. Y la pelota que se va por un costado y se va hacia el saque de porterías que favorece al equipo del Splugen, el equipo visitante. 0-0 el marcador en estos primeros minutos de partido. Señores y señoras. Y aquí salen jugando rápidamente con el guardameta Mayens. Y Mayens que mete el zapatazo. La pelota que va a llegar de vuelta para el guardameta Mayens. Que se queda con la número 5 Mayens. Aquí sale jugando Mayens. El balón que va a venir aquí de primera. Atención para Zacarías que toca. Balón que viene aquí de primero para Gaby. Gaby que va metiendo centro. Cabezazo. Y aparece rápidamente en el zapatazo el jugador Luis Guerrero. Falta, dice el árbitro. Y mostrará la primera cartulina amarilla del partido, señores y señoras. Cartulina amarilla para quién, Joaquín Donoso. Ahí está el árbitro central. Muestra la primera cartulina amarilla del partido, señores y señoras. Así que cartulina amarilla para el jugador número 17 del equipo del Splugen, dice Joaquín Donoso. Así es que para Gabri, cartulina amarilla para Gabri. Así que ahí está mostrada por el árbitro central de este partido, señores y señoras. Y será tiro libre. Aquí la va a jugar rápidamente, atención. El zapatazo que viene, el cabezazo, balón que va. Aquí de primera, vienen buscando aquí para el Maki que la tiene versus Guerrero. El Maki perdió ese balón y será saque de manos que favorece al conjunto de la albirrojita. El balón que viene, cabezazo, la busca Félix Pessoa, viene Pessoa, falta y será tiro libre que favorece al equipo de la albirrojita de Cataluña. Señores y señoras, tiro libre y el árbitro llama rápidamente la asistencia porque está tendido ahí el jugador Hugo Matos versus Félix Pessoa y se lleva la peor parte, me parece, el jugador Hugo Matos. Joaquín Donoso. Sí, saltó ahí en el aire Hugo Matos y hay una falta peligrosa ahí en el área para el equipo de la albirrojita que quiere buscar ya el primer gol del partido a los 22 minutos. Llegamos ya gracias a Yerba Mate Selecta, la Yerba Mate de los paraguayos aquí en Barcelona. También gracias a Carnicería Sabri, a Loren Restobar, a Condal Viajes, a Lara Envíos, a ATV Altos TV, también a Carnicería El Rodeo, a Bitbase, Bitcoins Paraguay, también gracias a Central Envíos Paraguay, también gracias a DAP, Instalaciones Eléctricas y Reformas, los patrocinadores también de la albirrojita. Llegan gracias a DM Reformas, los patrocinadores oficiales de esta temporada 2025 del equipo de la albirrojita de Cataluña. Y hay un tiro libre ahí peligroso, ya se recupera el jugador Hugo Matos, que había caído ahí en el piso. Vamos a ver qué le sale a la albirrojita de... Se llama José. Ahí nos dice que el número 13, el capitán, se llama José, del equipo del Splugen. Nos acaban ahí de informar. Y parece que se anula el tiro libre. Hay tiro libre para el equipo del Splugen.
Tiro libre que favorece al equipo de Espluguens, Joaquín Donoso, y ahí está el guardameta Mayens, que va a sacar la pelota rápidamente. Ahí está Mayens. Atención, Mayens, que mete el zapatazo. La pelota que va buscando al Miki. Atención, aparece César Guerrero. Miki, mete centro. El árbitro dice que hay una mano y que será tiro libre. Y la va a jugar Francisco Jara rápidamente. Sale jugando, atención, el conjunto de la Albirrojita de Cataluña. La pelota que viene aquí en zona defensiva. El centro del área que va buscando allá a Edgar Romero. La pelota que se va hacia el lateral y será saque de manos. Señores y señoras, estamos volviendo aquí a vivir la emoción del fútbol. Tercera catalana, señores y señoras. Y juegan la pelota, el balón que viene aquí de primera. Zapatazo, el capitán José que mete el zapatazo, el balón que viene aquí en zona defensiva. El capitán del equipo espluguense se llama José Joaquín Donoso, Vitucayo. José, el capitán, juega la pelota. El balón que viene aquí para César Guerrero. La tiene Guerrero. Métale pierna Guerrero. Y va a tocar. ¿Guerrero para quién? Guerrero toca para Denis Vargas. Y la tiene Denis Vargas. Va a ir para Félix Pessoa. Pessoa que va y aparece José. Vitucayo, el capitán. Pierde la pelota pero con falta y será tiro libre que favorece al equipo espluguense en estos primeros minutos de partido a los 25 minutos, Joaquín Donoso. Así ya a los 25 minutos llegamos gracias a Central Envíos Paraguay, a DAP Instalaciones Eléctricas y Reformas, también gracias a DM Reformas, a Condal Viajes, a ATV Altos TV, también a la Yerba Mate Selecta, también a Central Envíos Paraguay y a Bitbase Bitcoins Paraguay. Será tiro libre el guardameta Mayens. Va a sacar la pelota, señores y señoras, cuando estamos en directo a través de la Voz Extra Deportes. A los 25 minutos, Mayen mete el zapatazo. Atención, allá viene el cabezazo de Luis Guerrero, que toca esa pelota, balón allá por la banda izquierda. Recupera la pelota ya rápidamente el jugador Hugo Matos, que tocó la pelota de primera y aparece en zona defensiva Guerrero. El balón que va neutralizado por el capitán José, que tiene la pelota. José sale con elegancia y busca la pelota aquí rápidamente para el jugador Gaby. La tiene Gaby. Abre balón allá Gaby para el jugador Zacarías. La tiene Saca. ¿Qué va a hacer Zacarías? Mete centro, cabezazo. Y la pelota que se va al córner y será tiro de esquina que favorece al equipo del Splen, señoras y señoras, en esta primera parte de partido a los 26 minutos. Tiro de esquina. Rápidamente, allá está el jugador Maki que va a meter el centro al área. Atención, se prepara Maki para meter el centro al área para el equipo Espluguens. Mete el centro al área Maki. La pelota que rechaza ahí en zona defensiva el equipo de la Albirrojita. Cabezazo de Guerrero, pero el árbitro dice que el balón había abandonado el rectángulo de juego y será tiro de esquina. Rápidamente el balón vuelta otra vez para Maki que va a meter el centro al área. Se llama Maki, Joaquín. Correcto, Maki. Y ahí está, viene Maki. Va a meter el centro al área Maki. Ahí está Maki. Se prepara. Vamos a ver qué jugada tienen preparada, elaborada. La jugada del partido. Viene a meter el centro al área. Cabezazo. La pelota que va. Allá está Francisco Jara rápidamente. El balón que va. Recupera la pelota el equipo de la Albirrojita de Cataluña. El balón que viene aquí cayendo para el jugador Esteban. Esteban que la tiene. Esteban que va a ver su José. Esteban que le mete piernas. Métale piernas. Esteban se quiere meter y aparece José. Rápidamente el capitán José tiene la pelota y viene José, mete el zapatazo, la pelota que va sin problemas para Francisco Jara. Se queda el guardameta Francisco Jara rápidamente con el número 5 y mete el zapatazo. José la busca Esteban, el balón que va, atención, y vienen buscando aquí rápidamente, falta y será tiro libre que favorece al equipo del Splen, señores y señoras. Así que será tiro libre. Tras la pelota el jugador Omar, que va a salir jugando rápidamente. Omar mete el zapatazo. Omar que va buscándola. Balón que viene ahí, atención para Zacarías. La tiene Zacarías, Zacarías se quita dos marcas, mete centro. ¡Oh! Francisco Jara echa la pelota al córner y será tiro de esquina que favorece al equipo de Splen, señores y señoras. Allá va tras la pelota el jugador Gaby, que va a meter el centro al área. Gaby, atención para el equipo de Espluguens, señores y señoras, 0-0 el marcador a los 28 minutos. Allá viene Gaby, va a meter el centro al área. Gaby, cabezazo que no llega. Y la pelota que se va y se pierde hacia el lateral y será saque de manos. Rápidamente, saque de manos, señores y señoras.
que favorece el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Vamos a ver, allá está César Guerrero, que va a sacar la pelota rápidamente. Guerrero, que la tiene para Félix Pessoa, el balón para Edgar Romero, balón que viene, saque de manos lateral que favorece el equipo del Pluguense. Y ahí está el capitán José, que va a sacar la pelota para quién. José va a sacar ese balón de primera. José que la tiene. Balón que viene, atención. Allá viene cayendo. El balón que viene aquí, atención. La viene Nacho. Vamos a ver qué hace Nacho. Nacho va a jugar para Zacarías, pero el árbitro dice que hay una falta contra Nacho y que será tiro libre que favorece el equipo de Pluguense, señores y señoras. Tiro libre en la primera del área. Y será tiro libre que favorece el equipo de Pluguense, señores y señoras. Tiro libre. Aquí está, vamos a ver rápidamente. Atención, señores y señoras. Tiro libre. Vamos a ver rápidamente el tiro libre que favorece el equipo del Pluguense. El zapatazo arriba. El zapatazo por parte de Gaby. Y la pelota que se va por encima del arco del guardameta Francisco Jara. El guardameta del equipo de la Albirrojita de Cataluña, que juega la pelota aquí rápidamente, el zapatazo. Y la pelota que se va hacia el saque de manos. Atención, señores y señoras, César Guerrero. Guerrero que va a jugar. El balón que viene, Edgar Romero. Balón ahí, atención para Esteban. Esteban que mete centro, atención, peligro de gol, viene el gol, atención, remate, fuera. La tuvo, señores y señores, Jesús Jesus estaba solo frente al arco, acaba de errar una gran posibilidad y la pelota que se va hacia el tiro de esquina, señores y señoras, córner, y aquí está Félix Pessoa que va a meter el centro al área, atención para el equipo de la Albirrojita que la tuvo la primera acción. Viene Pessoa, mete centro al área, Pessoa, cabezazo. Y el balón que se va y se pierde hacia el saque de portería. Qué gran posibilidad, Joaquín Donoso. Sí, qué gran posibilidad tuvo ahí la Albirrojita de Cataluña. No sé qué es lo que pasó ahí, creo que fue el viento que la desvió ahí. Estaba ahí muy cerca esa jugada, esa ocasión de peligro ahí, casi una nueva oportunidad de gol para la Albirrojita de Cataluña. Juega la pelota y atención, la tiene ahí el centro del área del Maki, vete centro. Y la pelota para el guardameta Francisco Jara que se queda con la número 5. Rápidamente va a salir jugando Francisco Jara. Que va a tocar ese balón Francisco Jara. El balón que va, cabezazo. Balón ahí para José. José que va. Ahí está en zona defensiva. La tiene, la busca Esteban. Esteban que la buscaba. José. El balón que viene aquí de primera. La pelota que va en el centro del campo. Van a buscar el balón. Aquí está. Rápidamente roba la pelota y la tiene Félix Pessoa. Pessoa que va buscando allá por la banda izquierda para Jesus. El balón allá para el jugador Vargas. Vargas que viene en el centro del campo buscando a Esteban. Y la pelota que se va y se pierde hacia el lateral y será saque de manos. Saque de manos que favorece el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Joaquín Donoso, llegamos gracias a Viajes Condal Viajes, también a Lara Envíos, a ATV Altos TV, a Carnicería El Rodeo, a Bitbase Bitcoins Paraguay, también a Central Envíos Paraguay, y a DAP Instalaciones Eléctricas y Reformas, y también a DM Reformas, los patrocinadores de la Albirrojita de Cataluña. La tiene el capitán Romero, que tiene la pelota Romero para Esteban. Y atención, allá la tiene el jugador Aldo Martínez. Y la pelota que se va y se pierde hacia el lateral. Y será saque de manos que favorece el equipo del Pluguense, señores y señoras. Saque de manos. La pelota que va a venir hacia el saque de manos. El balón que va de primera buscándola. Saque de manos que favorece el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Aquí viene la pelota rápidamente. Y el árbitro dice saque de manos a favor de quién, Joaquín Donoso. Saque de manos a favor del equipo de Pluguense. Señores, señores, allá la tiene el jugador José, el capitán. Va a sacar la pelota, cabezazo de Aldo Martínez. Ese balón que viene aquí cayendo.
Recupera en zona defensiva, Guerrero, que tocaba, Vargas. Vargas que la va a perder. ¡Atención! ¡Zacarías, el portero! Francisco Jara. Y allá la tiene Jesús. El balón para Félix Pessoa. Pessoa que va tocando de primera para Jesus. La tiene Jesús. Jesús que toca para Romero, que quiere tocar de primera para hacia atrás. Y la pelota que viene aquí cayendo, atención, la tiene allá el jugador Rico. Posición adelantada. Posición adelantada de Maki, señores y señoras. El árbitro central dice que hay posición adelantada y que será tiro libre. La tiene Vargas. Vargas que toca ahí, atención para Aldo Martínez. Martínez para Esteban. Esteban, la tiene Esteban. Mete el zapatazo, balón para Aldo. Está habilitado Aldo Martínez. Aldo Martínez que la tiene. Viene Aldo, ¿qué va a hacer Aldo? Vamos a ver qué consigue Aldo. Ahí está Aldo que tocó balón hacia atrás y recupera a Miki. La tiene ahí Guerrero. Guerrero que reconquista la pelota, la tiene bien Guerrero. Guerrero que va, Guerrero toca balón de primera para Romero. Félix Pessoa, Vargas, la tiene Vargas, tiró Vargas, Romero, mano, dice el árbitro. Y será tiro libre. Atención, tiro libre. Vamos a ver rápidamente el guardameta Mayens, que va a sacar ese balón. Ahí está Mayens. Saca la pelota rápidamente Mayens. El balón que va, el cabezazo en zona defensiva. Ese balón que viene buscando a Gaby. La tiene Gaby, Gaby. La pelota viene Gaby, atención Gaby que va. Ese balón que va, recupera la pelota, la tiene Pessoa. Pessoa que va para Jesús. ¡Vamos Jesús! Métale pierna Jesús. Y viene Jesús, atención Jesús que la tiene. Pierde la pelota Jesús. Y comete falta de paso. Una falta de Jesús contra el jugador número 17, Gabri. Y será tiro libre. Que favorece el equipo Espluguén, señores y señoras, a los 35 minutos de la primera parte. Y aquí está el guardameta Mayens, que va a sacar ese balón. Mayens, mete el zapatazo Mayens. El balón que viene aquí de primera, atención, la tiene por ahí, atención, Aldo Martínez. Martínez que va para Esteban. Esteban que conduce. Viene Esteban, ¿qué va a hacer Esteban? Quiere meter el zapatazo a Esteban y aparece el jugador Miki. El balón que va aquí, atención, Maki. Y la tiene aquí, atención, la tiene Guerrero. Guerrero para Jesús. Viene Jesús, atención, ¿qué va a hacer Jesús? Jesús que la tiene, mete el zapatazo. Y la pelota que se va por un costado y será saque de porterías. Saque de puerta, señores y señoras, que favorece al conjunto del Splugens. Y mete el zapatazo, cabezazo, en zona defensiva, la tiene Vargas. Denis Vargas, que tocó ahí, atención de primera para Jesús, la tiene Félix Pessoa, Pessoa para Jesús, Jesús para Pessoa, qué bonita pared, atención Jesús, se va a meter al área, el portero, qué paradón del guardameta Mayens, señores y señoras, y la tiene todavía, viene Aldo Martínez, toca para Guerrero, Guerrero para Martínez, perdió la pelota, Maki, juega la pelota. Y reconquista ese balón rápidamente, el balón que viene aquí de primera, salió con todo, la tiene Guerrero que tocó para Romero, el balón que va para Jesús, la tiene Jesús y aparece el jugador Sabri tocando la pelota, el balón que viene aquí de primera, Gabri, la perdió, ese balón que viene aquí para Esteban, Esteban que la tiene, métase Esteban, Esteban se va a meter y no hay nada, Joaquín Donoso. No, no hay nada, parece que el jugador tropeza ahí consigo mismo y cae al suelo, juega limpia, no hubo nada en el área y ahí ya saque de arco para el equipo del Espluguén. Saque de portería Joaquín Donoso y estamos ya jugando el epílogo de esta primera parte, señores y señoras, 38 minutos de la primera parte, ahí está el guardameta Mayens que saca el zapatazo, cabezazo que va, la busca Romero, Romero de cabeza buscando a Félix Pessoa,
En zona defensiva el equipo Splugens. Y la viene buscando allá Luis Balbuena, que mete el cabezazo. Y la pelota que se va y se pierde ese lateral será saque de banda. El equipo dirigido por el mister Moisés Villamayor empata 0-0. Saluditos a toda la cúpula de la Albirrojita de Cataluña. Joaquín Donoso, por supuesto. Sí, saludos a toda la birrojita de Cataluña que siempre están presentes aquí en las gradas del campo municipal de la Florida y que vienen a apoyar siempre a su equipo. Y vamos a ver rápidamente, será lateral, saque de manos que favorece al equipo del Splugens. Señores, cabezazo. La tiene Félix Pessoa, la busca Pessoa, la pelota ahí de Vargas. Y Vargas que manda a correr a Jesús. Atención, métale, pierda Jesús. Vamos a ver, le llegó Jesús, pero aparece el guardameta Mayens. Siendo figura en esta primera parte, el guardián del equipo del Splugens. En esta primera parte se queda con la número 5, el guardameta Mayens. Y va a sacar la pelota Mayens. Atención, Mayens que la tiene. Mete el zapatazo. La viene buscando aquí el cabezazo por parte del jugador Matías. La pelota que va, Matías que la busca, la tiene por ahí, atención, la tiene el jugador Esteban. Esteban que va, Esteban, saque de manos. Lateral, dice el árbitro, que favorece el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Señores y señoras, lateral. Y aquí va a jugar la pelota rápidamente. La tiene por ahí el jugador Guerrero. ¿Qué va a sacar Guerrero que la tiene? Vete, cabezazo. El balón que viene, saque de manos que favorece el equipo de la Albirrojita de Cataluña. En esta primera parte, a los 40 minutos, le quedan 5 a esta primera parte, Joaquín Donoso. Le quedan 5 y se acerca cada vez más las ocasiones de peligro al área del equipo del Spluwen por parte de la Birrojita de Cataluña. Y vamos a ver qué es lo que pasa en este lateral. Creo que van a mandar al centro. Vamos a ver, ya mandan al centro ahí. El balón queda en manos del portero Mayer, que se queda con la número 1. Y viene Mayens jugando la pelota en zona defensiva rápidamente el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Cabezazo, la viene buscando, balón aquí en el círculo central, Aldo Martínez. Cabezazo de Martínez y la pelota que se va hacia el lateral será saque de manos. Rápidamente la tiene José y José que va. El cabezazo ahí en zona defensiva del equipo de la Albirrojita, la busca el capitán Romero y la pelota que se va hacia el saque de manos. Esteban toca para Pessoa, Pessoa que la bajaba, pero la pelota aquí está para el jugador Maki. Mete en centro buscando a Zacarías, cabezazo de Luis Balbuena, la tiene por ahí, atención, Denis Vargas y Vargas que tocaba la pelota y aparece en zona defensiva Omar que toca para Zacarías, la tiene allá el jugador número 16, Nacho, es Nacho para Zacarías y la busca Nacho. Y en la pelota el zapatazo la tiene Félix Pessoa, Pessoa que va, Pessoa que toca para el capitán Romero, que toca balón de primera para Esteban, metas Esteban, métale, pierdas Esteban, y Esteban que viene, Esteban, falta contra Esteban. Será tiro libre, Joaquín Donoso. Será tiro libre, llegamos gracias a Central Amigos Paraguay, también a DAP, Instalaciones Eléctricas, a DB Reformas, a ATV Altos TV, también a la yerba mate selecta, la yerba mate de los paraguayos, también a Carnicería Sabri, a Loren Restobar, a Condal Viajes, Central Amigos Paraguay, los patrocinadores oficiales de la Albirrojita de Cataluña. En esta primera parte, 42 minutos, señores, ya hay tiro libre para la Albirrojita. Peligro de gol. Puede ser el primer tanto de este partido. Están los especialistas. Esteban, por ahí está Félix Pessoa. Vamos a ver. Esteban es el que le va a pegar al arco. Se prepara. Puede ser el primer tanto del partido a los 42 minutos. Puede ser el gol para el equipo de la Albirrojita. Viene Esteban, tiró Esteban. ¡Metal! La pelota al metal, señores y señoras. Se acaba de salvar el equipo visitante, Joaquín Donoso. El metal le niega el gol al equipo de la Albirrojita de Cataluña. Pegó ahí en el palo, se escuchó el clank ahí que sonó ahí en el travesaño. Qué zurdazo que metió ahí el equipo de la Albirrojita de Cataluña en el tiro libre y una ocasión clara que tuvo ahí. No entró por poco. Y viene jugando
La pelota que va aquí de primera, Félix Pessoa que la busca, viene Pessoa, allá está apareciendo Pessoa que va, aparece el zapatazo en zona defensiva y la pelota que se va hacia el saque de manos. La busca ahí rápidamente, viene Guerrero, toca balón para Aldo Martínez. Martínez que quiso enderezar y la pelota el capitán José la custodia y envía la pelota hacia el saque de porterías. ¿Cómo se escuchó el clac, Joaquín Donoso? El clank sonó ahí bien fuerte en el travesaño. Un buen tiro libre por parte de la Biorrojita de Cataluña. Y le faltó ahí unas milésimas. Creo que el viento no lo ayudó al equipo de la Biorrojita de Cataluña. Y queda ahí otra vez 0-0. 43 minutos. Todavía no llega el invitado al campo municipal de la Florida. Y llegamos nosotros también a Central Envíos Paraguay, a la Yebra Mate Selecta, también a Crecería La Sabri, también a ATV Altos TV, también a Loren Restobar, a DM Reformas, y estos son los patrocinadores oficiales de la Biorrojita de Cataluña en esta temporada 2025. Ya saca ya el equipo del Espluwen. Está ahí el capitán José tocando ya. Toca la pelota, el balón que va buscando al jugador Zacarías. Falta contra el jugador Zacarías, Joaquín Donoso, y será tiro libre que favorece al equipo del Espluguén, señores y señoras. A los 44 minutos estamos llegando casi a los 45 al epílogo de la primera parte de este partido. Y el marcador que se mantiene 0-0. Tiro libre, atención, el equipo del Mister Moisés Villamayor buscando los 3 puntos. Será tiro libre, atención. Aquí se prepara, mete en centro al área, el cabezazo. Y la pelota que la busca Zacarías. Y viene Zacarías, Zacarías, la tiene Zacarías. Se le escapó el balón a Zacarías y será lateral. Será saque de manos. Ahí está la pelota rápidamente, Luis Balbuena. Va a sacar ese balón ahí para Aldo Martínez. Martínez que mete centro, allá la tiene el capitán Romero. Viene Edgar que mete centro buscando a Jesús y la pelota en zona defensiva y la viene buscando rápidamente. Allá viene el jugador, atención, la tiene el jugador Maki versus el jugador en zona defensiva Martínez. Y la pelota, vamos a ver, le muestra la cartulina amarilla el árbitro. ¿A quién? A alguien de ahí del cuerpo técnico, Joaquín Donoso. Jugadores suplentes. Parece que sacó una papeleta amarilla ahí a uno de los suplentes ahí, el equipo del Espluwen, que estaban ahí reclamando una jugada. Ya hay una cartulina amarilla, ya creo que es la segunda del partido para el equipo del Espluwen. Vamos a ver ya, repasar por qué sacó esa cartulina el árbitro inicial del partido. Bueno, algunos reclamos, Joaquín Donoso, que se da en el partido, 46 minutos. El zapatazo que viene, buscan a Esteban, el capitán José, toca balón para Maki, el balón en el centro del campo, ahí está para el jugador número 10, Gaby, que tocó la pelota de primera, el zapatazo por parte de Mateo, y la busca Mateo, cabezazo, la pelota que va, y buscan ese balón allá para Nacho, la tiene Nacho, Nacho toca para Zacarías. Final de la primera parte, señores y señoras, el árbitro central dice que se terminan los primeros 45 minutos de este partido. Joaquín Donoso en esa acción, Zacarías casi marca para el conjunto del Esplugen. Joaquín Donoso, pausa y volvemos. El árbitro es silbato y arranca ya la segunda parte del partido, ya tocando ya el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Ya comenzó la segunda parte del 0-0 todavía no llega el invitado al campo municipal de la Florida, tocando ya el equipo de la Albirrojita. Se va por un costado y consiguen un nuevo lateral ya a los pocos segundos que comience el partido.
Tiene una ocasión de peligro ya la Albirrojita de Cataluña. Vamos a ver qué es lo que hacen con este saque de manos. Ya saca ya el equipo de la Albirrojita. Van a buscar el centro. El saque de manos que va. Manda el centro. Queda boyando la pelota. Queda ahí en el rebote. No queda nada. Y despeja ya el equipo del Espluwen. Mandando ese balón ahí. La tiene ya el portero Francisco Jara. La tiene Francisco. Con el balón. Se adueña con el balón. Ya toca ya la entrega ahí para la defensa de la Albirrojita de Cataluña. Tocan ya. Quieren salir de la defensa. Tiene el balón ahí, la revientan ahí buscando el centro. Tocaban ahí, otra vez la tiene el equipo de la Albirrojita. Juega atrás, no puede encontrar los espacios. Tocaba Aldo Martínez ahí. Ese balón que va, manda en el centro otra vez. Queda el balón ahí, en la despeje. Se va por un costado y ahí saque de arco ya. En los primeros minutos que van de partido ya, ahí saque de arco para el equipo del Espluwen. La tiene ya el portero Mayer. La tiene ahí. Despeja ese balón. Buscando a su compañero. Le quería cabecear ahí. El jugador Maki. El máquina, como le dicen. Por eso se llama Maki. Ahí está el saque de manos por parte de la Albirrojita de Cataluña. Tocando ahí ese balón. La tienen. Juegan corto. Juegan ahí. La cambia totalmente de banda. Va para el número 25 y se va por un costado. Ya hay ya un saque de manos. Va a sacar ya el equipo del Espluwen. Saca ya ese saque de manos que va tocando para la Albirrojita de Cataluña. Tiene Aldo Martínez. Tocaba ahí Aldo. Ese balón despeja ahí. Ingresaron nuevos cambios para la Albirrojita. Ya los repasaremos. Mientras tanto, ocasión de peligro. Ese rebalón que iba por lo más alto. Se fue ahí, muy alto ese balón, pero fue una buena ocasión. Le pegó muy bien, no tuvo ese ángulo deseado del jugador, pero muy buen remate, la verdad. Le pegó como pudo y casi pasa ese balón adentro de las redes. 0-0 todavía, minuto número 47. Saca ya el equipo del Espluwen. Tocando ahí ese balón, la buscaba Zacarías, no puede. Revientan ahí otra vez buscando. El balón queda por un costado. Ya hay saque de manos. Ya saca ya el equipo de la Albirrojita de Cataluña. La tienen ahí. Juegan corto. 0-0 el partido. Todavía no llega la emoción al campo municipal de la Florida. Tocan ahí. Otra vez se va solo. Van a mandar el centro. Juegan atrás. Quiere tocar. Toca atrás. El centro que lo manda. Cabezazo. Otra vez. Otra ocasión clara para la Albirrojita de Cataluña. El cabezazo ahí que estuvo muy cerca ahí de entrar. Que le faltó un poco más de precisión, pero fue una buena intención desde el centro que se crearon ahí. Una jugada maravillosa. Y ya saca ya el equipo del Espluwen tocando ahí ese balón. Y el árbitro dice que hay falta. Cobra falta el árbitro del partido. Falta para el equipo del Espluwen. 0-0 el partido. Llegamos gracias a Central Envíos Paraguay, a DAP Instalaciones Eléctricas y Reformas, y también a DM Reformas, a ATV Altos TV. También gracias a Condal Viajes, los patrocinadores de la Albirrojita de Cataluña. Y el árbitro se manda ahí a ver si está todo en orden. Ya hay tiro libre para el equipo del Espluwen. Van a mandar el centro. Mandan el centro. ¿Para quién? Para nadie. Despeja ahí ese cabezazo. Queda otra vez el balón temblando ahí. Se va por un costado. Pase impreciso por ahí. Y cabe un jugador ahí que está adolorido ahí en el campo. Cayó solo. Parece que está tocado ahí. Vamos a ver qué es lo que le sucede al jugador. Cayó ahí, seguramente le tiene que haber tirado ahí. Espero que no sea una lesión grave y que se pueda recuperar el jugador. Así que bueno, 0-0 el partido.
Les recordamos que estamos en vivo en directo a través de la página de YouTube. Nos puede buscar en YouTube como La Voz Extra Deportes. También en Facebook. Estamos en vivo en directo en la página de la Albirrojita de Cataluña. Y esta tarde, a las 8 de la noche, más preciso, juega el equipo del Deportivo Paraguay en el campo de la Liga. También unos partidazos ahí de la Federación Catalana de Fútbol. Muchos partidos importantes estos fines de semana. Partidos de todas las ligas catalanas que están siendo una parte importante también para el fútbol en Barcelona. Y vamos a ver qué es lo que dice el árbitro. Vamos a ver qué dicta el árbitro ahí, que hay un jugador ahí en el campo de juego. Y bueno, así se va desarrollando lo que es el partido y cartulina amarilla. Cartulina amarilla. Saca el árbitro una nueva amarilla en el partido. Como lo veníamos diciendo, así se va a desarrollar el partido. Esto es un partido muy apretado, la verdad. Y que desde la primera parte hemos visto cómo pelean ambos equipos para demostrar todo en el campo, dejarlo todo también en el campo y ver quién es el mejor, porque hasta ahora no se sacan diferencias, después el marcador sigue 0-0. Y ya sacan ya el equipo de la Albirrojita de Cataluña. La buscaban ahí, el recién ingresado, el número 25, manda al centro, hacía la corrida ahí, quería hacerla personal y se va por un costado finalmente. Saque de arco para el equipo del Espluguén. La tiene Mayer. La tiene ahí Mayer. El equipo del Espluguén la revienta ahí. Mayer buscando a nadie. Queda ahí el balón para la Albirrojita de Cataluña. La buscaba Steven. La tiene ahí Aldo. La presión de Aldo. Toca ya el equipo del Espluguén. La buscaba ahí. Maki va el balón que va. Otra vez, balón para el número 10. La manda el 10. Muy buena ese balón que va. Y queda en manos de Fernando, que la buscaba ahí. El balón queda rebotando. Hay un rebote ahí. Un despeje por parte del equipo del Espluguén. Ahí lateral. Hay un nuevo saque de manos. Va a sacar ya ese balón. Lateral, minuto número 53 de partido de la segunda parte. 0-0 todavía el marcador, no llega el invitado. Sigue la Albirrojita de Cataluña. Cambio totalmente de banda. Otra vez quiere hacer la personal. Estabiliza el jugador. Quiere mandar el centro. Quería jugar ahí en medio. Ese balón que le pegaba con todo. Pero no queda nada. La busca otra vez el equipo del Espluguén. Tocando ahí otra vez el balón. La entrega ahí para el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Tocando ya ese balón. Buena atrás. El balón ahí, el toquecito que va. Otra vez jugando el número 10. ¿Qué quiere hacer? La manda ahí otra vez. Creo que es el jugador Maki. La buscaba y ahí una nueva falta. Otro jugador tendido ahí, señores. La presión del partido hace que, bueno, siga este partido así igualado. En una primera parte que dejó de todo en la transmisión, que hubieron muchas ocasiones clarísimas de gol para ambos equipos, pero todavía no llega el ansiado gol, el ansiado 1-0 en el partido. Mientras tanto hay un jugador tendido ahí en el campo de juego. Vamos a ver de quién se trata. Mientras tanto llegamos a DAP, Instalaciones Eléctricas y Reformas. También a DM Reformas. A ATV Altos TV. También a Bitbase, Bitcoins Paraguay. A la yerba mate selecta. A yerba mate de los paraguayos en Barcelona. También a Central Envíos Paraguay. Uno de los tantos patrocinadores de la Albirrojita de Cataluña esta temporada 2025.
Y se viene un cambio para la albirrojita, creo que se vienen 2 cambios. Creo que así es, sí. Creo que se va a ir el jugador número 21 que está tendido ahí en el piso. Se va a venir el jugador número 6. El jugador número 6, Recalde, se viene el campo de juego. También está ahí el número 3, Julio Rodríguez. 2 cambios para el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Vamos a ver quién se va del campo de juego. Mientras tanto, ya hay tiro libre para el equipo del Spluwen. Está ahí el número 10, Gaby. Manda al centro, Gaby. Otra vez el balón queda, rebote. Queda en manos del portero Francisco Jara, que la revienta ya buscando a nadie. Despeja ya el equipo del Spluwen. Toca ya el equipo de la Albirrojita de Cataluña. El recién ingresado el número 6, Recalde. Tocaba el balón ahí. La tiene otra vez Recalde, jugando con el número 18. La tocaba el número 18. La topa Cáceres. Uno también de los recién ingresados al campo de juego. Y sacan la papeleta amarilla al jugador número 18, Zacarías. Cartulina amarilla ahí está para el jugador Zacarías, Joaquín Donoso. Cuando estamos en este partido, señores y señoras, el marcador está 0-0 entre el equipo de la Albirrojita de Cataluña y el equipo del Espluguens. El zapatazo en zona defensiva, la busca ya el jugador Denis Vargas. Balón que va, la pelota en zona defensiva y allá la va controlando Gabri. Deja pasar ese balón y la pelota que se va y se pierde hacia lateral y será saque de portería que favorece al conjunto del Splugen, Joaquín Donoso. No sé si estamos bien, Joaquín, o no. Y aquí está el zapatazo, balón que viene, Vargas que la busca, allá viene Luis Balbuena que recuperó la pelota, la tiene Denis Vargas, toca balón para César Guerrero, Guerrero que la tiene, viene Guerrero, que va a ser Guerrerito tocando ese balón, el balón que viene aquí de primera, atención, el centro al área, zapatazo, balón al metal, la tiene el equipo de la Albirrojita, segunda ocasión, mete el centro. Y la pelota, señores y señoras, Felipe Soa, el balón que se va por encima del arco, Joaquín Donoso, ahí está la repetición, el metal le niega el gol al equipo de la Albirrojita de Cataluña, y ahí está, Felipe Soa, bajo el arco, acaba de errar, acaba de mandar ese balón hacia el córner y será tiro de esquina y el guardameta Mayens acaba de evitar lo que pudo ser el primer tanto en su arco. Viene Felipe Soa, va a meter el centro al área, puede ser, este jugador ya metió un gol olímpico desde ahí, Joaquín Donoso, mete centro al área, falta dice el árbitro, una falta y será tiro libre Joaquín Donoso, por segunda ocasión el metal le niega el gol a la Albirrojita. Otra ocasión clara para la Albirrojita. No se le han dado la buena suerte en el partido. 2 ocasiones que pegaron en el palo ahí. Sonó el clank otra vez por doble ocasión. Y todavía no llega el gol. Vamos a ver qué nos prepara esta segunda parte. Minuto ya número casi 60. Toca ya el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Otra vez quiere mandar el centro que va, cabezazo. El portero, señores, el portero. Manda la pelota al córner. Y la pelota que se va, Joaquín Donoso hacia el tiro de esquina. Cuando llegaba con todo, ahí está el jugador con la camisola número 25, Joaquín Donoso. Y la pelota que viene, el centro del área que va, cabezazo. La pelota que reconquista, el contrarremate arriba. El zapatazo de Recalde. Ese balón que se va por encima del arco, señores y señoras. Saque de portería rápidamente, el balón que se va. La Albirrojita de Cataluña, ¿cómo lo ha tenido el equipo de la Albirrojita de Cataluña en esta acción de partido, señores y señores? Si se lo ha perdido, vamos a ver rápidamente, nos vamos a ubicar con algunos de los jugadores que han ingresado en esta segunda parte, Joaquín, cuando estamos en la segunda parte, el equipo de la Albirrojita de Cataluña, por cuestión de esas de suerte, no está ganando el partido, porque el metal
El Metal le ha devuelto 2 veces la acción al equipo de la Albirrojita de Cataluña, señores y señoras, cuando ingresó con el número 25, Joaquín Donoso, el jugador Segovilla ingresó al terreno de las acciones. Joaquín, vamos a ver rápidamente si tenemos por ahí algún pencil con Joaquín Donoso, nuestro camarógrafo oficial de La Voz Extra Deportes. Así que aquí estamos. Segovilla ingresó para el equipo de la Albirrojita de Cataluña y es el que ha tenido las oportunidades claras de anotar para el equipo albirrojo. Así es que Segovilla y el cabezazo, el balón que viene aquí para Félix Pessoa. Así que Segovilla, señores y señoras, la pelota que viene aquí para el guardameta Mayens, que mete el zapatazo, cabezazo en zona defensiva y la busca, falta contra el jugador Vargas. Y será tiro libre que favorece al equipo de la Albirrojita de Cataluña. Ingresó también en la segunda parte con el número 3, el jugador Julio Rodríguez para el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Saludamos a la presidenta, a la directora general de la Albirrojita de Cataluña, Sarita González, y también a la presidenta en funciones, Klaus Corea, que está pendiente de lo que está sucediendo en este partido. Viene el centro de Luis Balbuena buscando cabezazo, la tiene Guerrero, viene Guerrero, que mete centro, el balón que va de la topa Cáceres, el zapatazo, la busca Guerrero, el balón de Denis Vargas, el balón que viene para Julio que tocaba la pelota y hay un hombre tendido en el terreno de las acciones y la va buscando y el árbitro dice que hay una falta y que será tiro libre que favorece al conjunto del Splugens en esta segunda parte cuando jugamos ya los 61 minutos, Joaquín Donoso. 62 minutos ya de lo que va de partido. 0-0 todavía no llega ese gol, no llega todavía al campo de fútbol de la Florida. Y hay un jugador tendido ahí en el campo de juego. Vamos a ver de quién se trata. Así que, señores y señoras, Joaquín Donoso, nuestro compañero ahí haciendo malabares, porque el sol, hoy sí nos está pegando el sol, Joaquín. Un día hoy un poco raro en la ciudad condal Barcelona, porque esta madrugada amanecimos con fuertes vientos y con un torrencial aguacero. Hoy, Joaquín Donoso, creíamos que, bueno, que los pronósticos iban a estar iguales, pero bueno, han mermado y hasta los momentos pues tenemos un día cálido. Joaquín Donoso, ¿cómo llovió en Sabadell o no, Joaquín, esta madrugada? Escuchaba los truenos a las 3 de la madrugada, escuchaba que sonaban unos truenos como que se venía un huracán, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Señores y señoras, el equipo de la Albirrojita de Cataluña sigue empatando el partido 0-0. Bajo las órdenes del míster Moisés Villamayor, Joaquín Donoso, el técnico que revolucionó al Deportivo Paraguay, que lo tiene y lo mantiene ahí aspirando en esas posiciones altas del grupo número 9, Joaquín Donoso, el míster Moisés Villamayor. Tras su salida, el equipo del Deportivo Paraguay no ha conocido otra victoria, Joaquín. Hoy, ojalá, contra el equipo Juves Sport, el equipo del Deportivo Paraguay, ojalá que hoy vuelva a enmendarse a las sendas del triunfo. El guardameta Mayens tiene la pelota, Mayens, y va a sacar Mayens. Mete el zapatazo Mayens, la pelota que va para Zacarías, cabezazo de Luis, la tiene por ahí el jugador Vargas, Vargas para Segovilla, la tiene Segovilla, roban la pelota rápidamente, el zapatazo que va, la pelota que la viene buscando ahí Julio Rodríguez, que mete el zapatazo Julio, busca para Félix Pessoa, Pessoa para Segovilla, y Segovilla que va, y viene Segovilla, atención, saque de manos, lateral, y la tiene ahí Félix Pessoa, penalti, el árbitro marcó penalti, el árbitro marcó penal, señores y señoras, penalti a favor del equipo del Albirrojita de Cataluña, Joaquín Donoso. Vamos a ver si lo logra captar ahí, Joaquín, rápidamente, Joaquín, no se puede, Joaquín, vamos a ver ahí, Joaquín, cómo lo nota, Joaquín. Penalti, señores y señoras, que favorece al equipo de la Albirrojita de Cataluña al minuto número. No sale mi mano. Bueno, penalti. Atención, penalti a favor del equipo de la Albirrojita de Cataluña. 64 minutos. Félix Pessoa es el encargado de ejecutar esa pena máxima. Y aquí se va a preparar, atención, Joaquín Donoso. Bueno, Joaquín, vamos a ver, Joaquín. Aquí estamos, Joaquín Donoso, vamos a ver. Penalti a favor del equipo de la Albirrojita de Cataluña.
Y aquí se va a preparar, atención, aquí se va a preparar Félix Pessoa, atención Félix Pessoa que viene, Félix Pessoa, ahí Joaquín, ahí. Félix Pessoa, se va a preparar, Félix Pessoa, va a tirar, tiró, ¡gol! ¡Gol! De la Albirrojita de Cataluña, Félix Pessoa, marca para el equipo albirrojo, de pierna derecha, el guardameta Mayens había adivinado la acción, el balón por encima de ese guardameta que volaba por los aires. Y ahí está, Félix Pessoa pone el primer tanto del partido, pone a ganar al equipo de la Albirrojita Cataluña. 1-0, Félix Pessoa marca el 1-0, Joaquín Donoso. Y finalmente se le dio el gol a la Albirrojita de Cataluña, finalmente llegó el 1-0 en el partido. Tanta presión y tanta jugada rápida ahí, surgió en un penal, ya pone ya el 1-0. La Albirrojita 1, el Espluguén 0. A los 66 minutos de la segunda parte, ya gana la Albirrojita, ya tocan ya otra vez el equipo de Espluguén. Revientan ahí ese balón que va otra vez buscando, queda en manos del portero Francisco Jara, que la tiene ahí, se hace con el número 1, con el balón ahí, otra vez la tiene, la revienta Francisco Jara, ese balón que va, pega el suelo aquí en el campo de Florida. Sigue otra vez el equipo de la Albirrojita, tocando ahí otra vez, la buscaba, el balón sigue, peligro, tocan ahí, juega por la banda, no puede, otra vez sigue el equipo de la Albirrojita que metía ahí todavía. 67 minutos ya de lo que va de la segunda parte del partido. Ganando ya la Albirrojita con un gol de penal ahí. Había una nueva falta, le metían una falta ahí dura en el área. Y será tiro libre, Joaquín Donoso. Tiro libre que favorece al equipo de la Albirrojita de Cataluña. Félix Pessoa, el anotador del único tanto de este partido. Se va a preparar para meter el centro al área. Atención, la Albirrojita lo está ganando. 1-0. Félix Pessoa se va a preparar. Pessoa mete centro al área. El balón que va a cabezazo. El árbitro dice que hay una franca posición adelantada y que será tiro libre que favorece al equipo de los Espluguén. Joaquín Donoso, dos hombres tendidos en el terreno de las acciones. Dos hombres tendidos ahí por un cabezazo fuerte como en el área. Saltaron ambos al mismo tiempo. Quedaron ahí marcados, tendidos en el área. Vamos a ver de quién se trata. Dos jugadores ahí tendidos por un cabezazo ahí en el área. Cuando fueron a disputar ese balón. Ya se recupera nuevamente. Y 68 Joaquín, minutos. Usted que vio la repetición del penalti, preguntan por aquí, ¿fue penal o no, Joaquín? Yo creo que fue penal, habrá que repasarla también a la jugada que está ahí en el directo, pero yo creo que fue penal. Bueno, señores y señoras, ahí está el árbitro central, deja el balón para Mayens, que tiene la pelota, gana la Albirrojita de Cataluña, 1-0 ante el equipo Espluguén, y mete el centro, la pelota que viene, cabezazo, la busca, ya está Guerrero que mete centro, busca para Pessoa que buscaba ahí para el jugador La Topa Cáceres, la pelota que viene, atención, el balón que va ya para Mikey, y la pelota que se va y se pierde hacia el saque de manos o córner. Será tiro de esquina que favorece al equipo Espluguén. Maki tiene la pelota, Maki puede ser, atención, Maki se prepara para meter el centro al área, atento Francisco Jara, Maki mete centro, cabezazo de Vargas, envía la pelota hacia lateral o va a llegarle allá al lateral que favorece al equipo espluguense, que tendrá que buscar ahora el resultado porque el equipo de la Albirrojita de Cataluña marcó el gol a través del jugador Félix Pessoa y mete el cabezazo, la pelota que va, la busca, la topa, el balón de Pessoa, falta contra Pessoa,
falta contra Félix Pessoa y será tiro libre que favorece al equipo de la Albirrojita de Cataluña. Señores y señoras, la Albirrojita lo está ganando 1-0 con gol del jugador Félix Pessoa, Joaquín Donoso, que marcó de lanzamiento de penalti una tremenda ejecución por parte del jugador Félix Pessoa. Juega la pelota, el balón aquí para Rodrigo, Julio Rodríguez, juega la pelota, balón para la Topa Cáceres, la peleaba la Topa, el balón que viene, allá viene Rodríguez, el balón para Vargas, Vargas que va, Vargas que conduce esa pelota que va, falta del jugador Denis Vargas y lo van a molestar de tarjeta amarilla. Ahí está el jugador Denis Vargas, el árbitro central, no se anda por las esquinas Joaquín Donoso y le muestra la cartulina amarilla. Por ahí está Joaquín buscando, tratando de buscar la mejor posición Joaquín Donoso. Yo creo que aquí Joaquín estaba en la mejor posición a esta altura, pero bueno, nuestro compañero Joaquín Donoso es el que tiene las... Aquí Joaquín, aquí me parece que estaríamos perfectos Joaquín. El zapatazo, la pelota que viene, ahí está en zona defensiva, la busca Vargas, la pelota que va, zapatazo de Rodríguez, envía la pelota hacia ahí al guardameta Mayens, y Mayens que la tiene, viene Mayens que mete el zapatazo, el balón buscando aquí en cabezazo, en zona defensiva, la busca, ahí está, la tiene allá Guerrero, Guerrero que va buscando allá para la Topa Cáceres, y va la Topa, se va a meter la Topa Cáceres, nada, dice el árbitro, le va a mostrar más bien cartulina amarilla a la Topa Cáceres, porque se tiró, aduce el árbitro central, así que le termina mostrando la cartulina amarilla a la Topa Cáceres, el árbitro central de este partido, porque el árbitro cree el árbitro que lo quiso impresionar en esa acción, el árbitro central de este partido, y muestra la papeleta de color amarilla. Mayens mete el zapatazo, el balón que viene, ahí está Julio Rodríguez que mete el zapatazo, busca la Topa de cabeza, la Topa Cáceres, el balón que va buscando a Segoviña que la tenía, el balón ahí está reventado, el balón que viene, ya está de primera, cabezazo, la pelota que va, Guerrero, la tiene por ahí, atención, allá viene de primera buscándola el equipo de la Albirrojita de Cataluña y la pelota que se va y se pierde hacia el lateral y será saque de manos que favorece al conjunto del Splugen. La pelota que se va hacia el córner. Y será tiro de esquina. Vamos a ver qué indicó el árbitro. Córner que favorece al equipo del Splugen, señores y señoras, que busca el gol del empate. Gana la Albirrojita de Cataluña 1-0. El gol anotado por el jugador Félix Pessoa. Se va a venir el tiro de esquina. Atención, la pelota que va a venir al centro del área. ¡Ah! Y la pelota, el guardameta rápidamente ahí está. Envía la pelota hacia el lateral. Ahí está Francisco Jara cuando llegaba con todo. El guardameta Jara y será saque de manos. La pelota que va a venir, el centro del área que viene. Cabezazo, ese balón que viene. Aquí está. Reventando la busca por allá Vargas que va con todo y Vargas que la saca nuevamente, lateral que favorece al equipo del Splugen, señores y señoras, que busca el gol del empate y aquí viene a través del jugador número 15 que la va a sacar el centro de Hugo. ¿Qué dice el árbitro? Que hay una falta y que será tiro libre que favorece al equipo de la Albirrojita de Cataluña, señores y señoras. Tiro libre que favorece el equipo de la Albirrojita o saque de manos que favorece el equipo albirrojo. Ahí está el jugador Luis Balbuena. El jugador Luis Balbuena juega la pelota para Félix Pessoa, cabezazo, la busca Segovilla, la tiene para Pessoa, Pessoa que mete el centro, la busca la Topa Cáceres y va la Topa Cáceres con todo la Topa. El balón que se va hacia el saque de manos porque el jugador del equipo del Espluguense la sacó y envía ese balón hacia el lateral y será saque de manos que favorece al conjunto de la Albirrojita de Cataluña. El balón que viene buscando a la Topa Cáceres, la tiene la Topa, mete centro, el balón que viene aquí de primera, atención, la pelota que va a venir y se va rápidamente Joaquín Donoso, a ver si cogemos posición, compañero Joaquín. Y la tiene aquí rápidamente el balón que se va hacia el lateral, será saque de manos. Saque de manos que favorece el equipo Splugen. Atención, aquí va a venir el centro. La pelota que va a venir el centro, el área que viene. Aparece Julio Rodríguez y la busca por allá la Topa Cáceres. Allá viene Guerrero. El balonazo que viene aquí buscando a quién. Zapatazo. La pelota que se va hacia el lateral y será saque de manos que favorece
al conjunto del Splugenz, el equipo dirigido por el señor Paulo. Es el que dirige el equipo de Splugenz y juega la pelota aquí de primera. Atención, el centro del área que viene, la va buscando. Atención, la tiene por allá el jugador Gaby. Viene Gaby, ¿qué va a hacer Gaby? Se quiere meter Gaby, pero le roban la pelota. Rápidamente el balón allá para Guerrero. Guerrero que va buscando la topa Cáceres. La busca, la tiene por allá Vargas. Vargas que va buscando allá Segoviña. Segoviña que la tiene. Viene Segoviña. ¿Qué va a hacer Sego? Segoviña que hace una jugada de además y la pelota aquí controlada por el jugador del conjunto Les Splugenz, señores y señoras, que reconquista la pelota, el zapatazo y la tiene falta, dice el árbitro. Una falta y será tiro libre que favorece al equipo del Splugenz, señores y señoras. El guardameta rápidamente va a sacar la pelota. Ahí está el equipo de Splugenz que está cayendo derrotado 0-1 como visitante. Y el guardameta Mayens tiene la pelota, Mayens, y ahí va a sacar Mayens que la tiene. Vamos a ver rápidamente. El tiro libre que favorece al equipo de Splugenz. Gana el equipo del Albirrojita de Cataluña un gol por 0 con el gol del jugador Félix Pessoa, Joaquín Donoso. Ahí está nuestro compañero Donoso, experto en camarógrafo oficial de La Voz Extra Deportes. Mañana, Joaquín, estaremos en la gran final, Joaquín. Chiringuito versus Jamaica HN, qué partidazo, cabezazo, la viene buscando, la busca por ahí, el jugador la topa Cáceres, toca ese balón en el centro del campo, el balón que va para Segoviña, búsquela Segoviña, métale pierna Segoviña, la tiene Segoviña, se va a meter, aparece rápidamente el balón que le va a quedar, todavía le queda el balón, atención al equipo del Albirrojita de Cataluña a través del jugador Recalde que la perdió, roba la pelota aquí rápidamente y sale jugando el balón ahí para Mateo, Mateo que va, el guardameta Francisco Jara se hace de los números 5. Gana el equipo del Albirrojita de Cataluña, un gol por 0, el gol de Félix Pessoa, está valiendo para los 3 puntos en este partido, señores y señoras, y aquí está rápidamente el guardameta Francisco Jara que va a salir. Viene Francisco Jara, mete el zapatazo para la topa Cáceres, cabezazo, el balón que la iba buscando allá el jugador del equipo del Albirrojita de Cataluña. Hablamos del jugador Marcos que iba por ese balón, saque de manos que favorece el equipo del Splugenz, señores y señoras. Allá la busca Matki, el balón que va, allá cayó el jugador del equipo del Albirrojita de Cataluña. Me parece que en el salto se hizo daño en el salto del equipo del Albirrojita. Y la deportividad del jugador del equipo del Splugenz me llama mucho la atención, Joaquín Donoso, así tiene que ser el fútbol. Así tiene que ser el fútbol. El jugador Márquez, no sé si se preocupa por el estado de salud del jugador del Albirrojita y eso da una lección de fair play aquí hoy en el campo de fútbol de la Florida. El jugador Márquez, bueno, la verdad que están perdiendo, pero él se molestó en venir a ver qué le pasaba al jugador. Nadie se percataba, pero él vino a ver y al final el jugador no tenía nada, pero la lección que nos deja aquí el jugador Mikey del equipo del Splugenz deja mucho que desear, o sea, una lección para que todos los que ven al fútbol, y esto es el fair play, el equipo va perdiendo, pero Mikey viene a ver, y la pelota que viene, vamos a ver rápidamente, y así tiene que ser, Joaquín, porque el fútbol es diversión. Lógicamente hay 3 resultados en el fútbol, el empate, la derrota y la victoria. Tómeselo como usted quiera, pero esto es fútbol. Y aquí está, así es que bueno, por ahí nos estará viendo Mikey después y bueno, felicitarle por esa acción que acaba de realizar. Y aquí juega la pelota, atención, falta y será cartulina amarilla. Será cartulina amarilla, señores y señoras. El árbitro mostró la papeleta de color amarilla, señores y señoras. Papeleta amarilla. Así que papeleta amarilla para el jugador del equipo del Albirrojita de Cataluña y será tiro libre. Tras la pelota, el capitán José, mi tocayo José, me parece que por ahí está su padre, que fue el que nos vino a decir, ¿cómo se llama? Ah, su madre, ella. Por aquí está su madre, el capitán, el gran capitán José, mete el centro, cabezazo, la tiene Segoviña, Segoviña que va, Segoviña que mete balón ahí para Félix Pessoa, el balón que viene aquí de primera, atención, la busca el equipo el Splugenz, la pelota que viene ahí aparece con todo, falta. Y el árbitro muestra la cartulina amarilla porque, bueno,
Tendrá que cerrar los ojos la madre de José, el capitán, porque se lo llevaron de encuentro los albirrojos, pero rapidito se va arriba, bueno, para bien. Es lo complicado, la verdad, del fútbol. Muchas veces, Joaquín Donoso, uno de padre, lo digo porque yo tengo a mi hijo, el Matador Hernández, que de hecho le felicitamos por haber quedado como el pichichi de la Copa Amistad. Joaquín, ya tiene amarrado el botín para mañana, el Matador. Y uno solamente le toca cerrar los ojos y ver esas acciones, pero bueno, es fútbol. Gaby, le va a pegar Gaby. Vamos a ver, se prepara Gaby para tirar al arco o mete centro. ¿Qué dice usted, Joaquín? Le pega al arco, viene Gaby, va a tirar Gaby, metió centro, Francisco Jara. Se queda con la número 5 el guardameta Francisco Jara. Ahí está atento con la número 5. Y va a salir jugando Fran. Gana la albirrojita Cataluña al minuto de juego, Joaquín Donoso. 80 minutos. Le quedan 10 a este partido. Francisco Jara mete el zapatazo. La busca ya el jugador. La topa Cáceres. La pelota que se va a control del guardameta Mayens. Buen guardameta de este equipo. El zapatazo que viene, cabezazo que va. La viene buscando Marco. El balón que se va y se pierde ese lateral. Saque de manos el capitán José. Va a sacar el balón rápidamente allá. Cuando la estaba pidiendo el jugador Teso. Me parece que este es Teso de... El jugador Teso. Mete el centro. La pelota que va. El portero Jara que la suelta. Y se queda con la número 5, el guardameta Jara del equipo de la albirrojita de Cataluña. Atenazó la pelota en 2 tiempos. El guardián albirrojo. Viene Francisco Jara, mete el zapatazo Jara, mete ese balón. Ahí está, la buscaba por allá Marcos, falta de Marcos. Y será tiro libre que favorece al equipo del Splugen, que está cayendo derrotado, 1-0. Ahí está el guardameta Mayens, mete el centro Mayens, la pelota que va, cabezazo, y la pelota que se va y se pierde es el lateral y será saque de manos. Así es que saque de manos que favorece al conjunto del Splugen. Y va rápidamente el jugador con la camisola número 15, Hugo Matos, que va a meter el centro al área. Atención, Hugo Matos, se prepara Hugo Matos para meter el centro al área. ¿Qué va a hacer Hugo Matos? Mete centro, el cabezazo, la viene buscando aquí el equipo albirrojo, la pelota que se va nuevamente hacia el lateral y será saque de banda que favorece al equipo de la albirrojita de Cataluña, dice el árbitro finalmente, señores y señoras, y saque de manos. La albirrojita de Cataluña del míster Moisés Villamayor está alcanzando la victoria. 1-0 y el árbitro va a mostrar cartulina amarilla. ¿Para quién, Joaquín? Me parece, ahí está cartulina amarilla para el capitán Romero, que estaba en el rectángulo de juego, señores y señoras, pero estaba en el banquillo. Y le muestran la papeleta amarilla al equipo albirrojo con gol de Félix Pessoa. Lo está ganando 1-0. Mete el balón, la pelota que va. El árbitro, que miró el árbitro. ¿Qué miró el árbitro, señores y señoras? Vamos a ver rápidamente, señores y señoras. El árbitro central dice, vamos a ver rápidamente por ahí Joaquín Donoso, porque el equipo albirrojo el equipo de la albirrojita de Cataluña va a defender ese gol y ahí la tiene el capitán José. Ahí está el capitán, el gran capitán del equipo Splugen, señores y señoras. Va a meter el centro al área. La pelota que va, Francisco Jara que la suelta. La buscaba por ahí. Meten el cabezazo, el balón que viene. Allá viene, cabezazo doble. La busca por allá. El jugador la topa Cáceres, deja para Marcos. Marcos que va de primera. Roba la pelota el conjunto splugense que busca el gol del empate. Y aquí viene, atención, aquí viene Guerrero. Guerrero que quiso tocar ese balón de primero. Y atención, será saque de manos que favorece al equipo de la albirrojita de Cataluña. Joaquín Donoso, gana el equipo albirrojo del míster Moisés Villamayor. La tiene por ahí, atención, Luis Balbuena, saca balón ahí, atención para el jugador Segoviña. Rusca la pelota, la tiene por aquí, atención Guerrero, el capitán Guerrero. La pelota que va de primera, atención, allá la viene buscando. Y va esa pelota, cega el jugador Luis Guerrero. Se le iba con todo Luis Guerrero y la pelota que se va hacia el saque de manos.
Lateral, señoras y señoras. Lateral que favorece el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Y ahí está, señoras y señoras, este es el partido correspondiente a la jornada número 18, bajo las órdenes del míster Moisés Villamayor. El equipo albirrojo está consiguiendo la victoria. Y vamos a ver rápidamente, por aquí está el jugador Francisco Jara. ¿Qué va a sacar Francisco Jara? Viene el guardameta metiendo el zapatazo, la busca Marcos, cabezazo que va, ya viene la topa Cáceres que la va buscando, aparece en zona defensiva, váyanse el guardameta, mete el zapatazo, el balón que viene, allá está, cabezazo doble, la busca Guerrero, la tiene por ahí Luis Balbuena, y Luis Balbuena que viene de pectoral, la busca Teso, el balón que va, allá viene rápidamente el balón que viene ahí para Félix Pessoa. La busca Marcos, la perdió Marcos, la barrida. Atención, Mikey la tiene. Atención, va a meterse al área, la tiene. Atención, va a meter el centro al área, la tiene. Atención, el equipo del Splugens. Y aparece el capitán, el jugador Guerrero. Envía la pelota hacia el tiro de esquina. Córner que favorece el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Cuando se metía con todo el jugador Gabri. Y la pelota que va a venir, tiro de esquina, córner que favorece el equipo del Splugen. El centro del área que va a venir, el centro del área que va a cabezazo. La pelota que la busca, ya la viene buscando, atención. Ese balón que va aquí de primera y se va hacia el córner, dice el árbitro. Será tiro de esquina, córner que favorece al equipo del Splugen. Señores y señoras, peligroso frente al arco. Y ahora se va a venir... Atención cuando paran el partido porque hay un jugador albirrojo atendido en el terreno de las acciones. Minuto de juego, Joaquín Donoso. 86 minutos, le quedan 4 minutos al partido y llegaremos al final, pero el equipo del Splugens está encima del equipo del Albirrojita y puede conseguir el empate. Aquí se va a venir, atención, el tiro de esquina, el centro del área que va, la pelota que cruza. Y se va y se pierde, señores y señores, hacia el saque de manos que favorece el equipo de Splugens. Y lo van a buscar, atención, el saque de manos, el cabezazo. Allá aparece rápidamente la pelota que se va hacia el córner. Y será tiro de esquina que favorece al equipo del Splugens, señores y señores, tras la pelota Gabri, vamos a ver qué hace Gabi, vamos a ver qué hace, va a meter el centro al área, levanta su mano derecha, Gabri, va a meter el centro al área que va a llegar, atención, toquecito suave, la tiene, ahí está Gabri, juega la pelota, la tiene Félix Pessoa que toca ya para Segoviña, bueno... pierden una gran oportunidad el equipo albirrojo. Mayens mete centro, cabezazo, la busca por allá, atención el jugador Marcos y la tiene Guerrero, viene el capitán Guerrero que la tiene, mete centro, atención buscando a quien, a Félix Pessoa que la va a bajar, la tiene Pessoa que mete centro, atención, la busca por allá el jugador y la tiene. Viene tocando, hay una mano, dice el árbitro. ¿Qué marcó el árbitro central de este partido, señores y señoras? Y así que será tiro libre y va a ingresar con la camisola número 19 el jugador Rubí. Vamos a ver qué hace Rubí. En este partido porque acaba de ingresar el jugador del equipo del Splugens al minuto de juego, Joaquín Donoso. 88 minutos, le quedan 2. Vamos buscando por aquí los micrófonos de La Voz Extra Deportes. Después el árbitro se va a sentar con unas palomitas de maíz a ver el partido. Lo único que ya no podrá hacer nada el árbitro. Oiga lo que dice la señora, con un JB y una Coca-Cola, dice, a lo mejor estará el árbitro viendo el partido después de estas acciones. Así es que, señores y señoras, pero bueno, el buen humor de las personas aquí que están viendo este partido, de la afición del equipo del Splugen, que se han portado muy bien en este campo de fútbol, el zapatazo, cabezazo, la viene buscando por acá, el balón que va, cabezazo de Guerrero, la busca y el balón que viene ahí para el guardameta Mayens que la tiene, Mayens que mete el cabezazo del jugador Luis Guerrero que buscaba a Segoviña y la pelota que se va y se pierde hacia el lateral y será saque de manos.
La van a buscar aquí rápidamente. El balón que viene aquí de primera. Cabezazo. El balón que va. La viene buscando. Allá aparece con todo. El jugador la topa Cáceres. Y envía esa pelota hacia el tiro de esquina que favorece. Vamos a ver, tiro de esquina, sí. Córner que favorece el equipo del Splugen, señores y señoras. El tiro de esquina, el centro del área. Francisco Jara que pasaba. La pelota que se va. Y la pelota que se va hacia el saque de manos lateral, señores y señoras. Y van a jugar la pelota rápidamente, la buscan, se la piden a Rubi, cabezazo. Y la pelota que viene aquí de primera, la viene buscando Félix Pessoa. La busca Guerrero, que va tocando allá para Marcos, que no le va a llegar. Saque de manos que favorece al equipo del Splugen. Saque de manos, la pelota ahí para Mayens. La busca Pessoa, el centro del área que va, cabezazo de Luis Balbuena, que ha estado impecable hoy en este partido. El jugador Luis Balbuena del equipo del Albirrojita Cataluña. La piden rápidamente, aquí está el equipo del Splugens. Van a sacar la pelota. El balón que va a venir, atención. De primera, cabezazo, la busca por ahí. La tiene el zapatazo que va. Luis Balbuena de primera. La busca, la topa Cáceres que va con todo. Allá viene el balón para Félix Pessoa. La pelota ahí para el guardameta Mayens. Y Mayens que mete el zapatazo. Y meten el cabezazo. El balón que va a venir aquí de primera. Falta. Falta y será tiro libre. Así que será tiro libre que favorece al equipo. Así que será tiro libre al minuto de juego, Joaquín Donoso. 90 minutos, estamos jugando ya tiempo de reposición en el campo de fútbol Municipal La Florida. Triunfo momentáneo del equipo de la Albirrojita Cataluña. Saludamos, ahí está el gran árbitro Pablo Barrio Nuevo, que está por aquí. Atención, señores y señoras. Y ahí está Benítez también, así es que saluditos a todos los que están aquí sintonizando La Voz Extra Deportes. Será tiro de esquina y será en las últimas acciones. A defender ese gol, el equipo albirrojo mete el centro al área, cabezazo. Y la pelota que se va por un costado. Joaquín Donoso, la Albirrojita Cataluña quiere conseguir los 3 puntos bajo la dirección técnica del míster Moisés Villamayor. Y aquí está saque de porterías. Ahí está el guardameta Francisco Jara que va a sacar ese balón. Ahí está el árbitro. Ya estamos jugando tiempo adicional. Francisco Jara va a sacar la pelota. Francisco mete el zapatazo. Busca a Félix Pessoa. Pelea con toda Segovilla. Cabezazo. Y no hay nada. Que se levante. Mayens mete centro. Ahí está Luis Balbuena. Francisco Jara deja pasar ese balón. Y la pelota que se va hacia el saque de porterías. El equipo de la Albirrojita Cataluña va a conseguir la victoria, señores y señoras. Volvió La Voz Extra Deportes y volvió el triunfo para el equipo de la Albirrojita Cataluña, que lo está ganando el partido, y en cualquier momento el árbitro central pitará el final de este partido. Aquí estamos, volvió La Voz Extra Deportes al tercera catalana de la Albirrojita y está volviendo el triunfo del equipo albirrojo. Mete Segovilla que la busca, el balón que va, balón para Segovilla, falta, posición adelantada. Posición adelantada, Joaquín Donoso, minuto de juego, Joaquín. 93 minutos ya. El árbitro central en cualquier momento pitará el final. Mete zapatazo. Luis Balbuena, que ha estado espectacular. ¿Y quién ha sido el jugador MVP de este partido? Es la pregunta del billón. Vamos a ver rápidamente el saque de manos, el cabezazo de Rodríguez en zona defensiva, el equipo de la Albirrojita, ahí está, buscando el triunfo, señores y señores, saque de manos, y ahí se la complican y van a mostrar cartulina amarilla. Vamos a ver para Alexis Ruiz Díaz. Alexis, ¿quién ha sido el jugador MVP de este partido? Bueno, para mí
Pessoa. Félix Pessoa para Daniel Roa. Félix Pessoa. Félix Pessoa se proclama el jugador MVP de este partido, Joaquín Donoso. No hay duda, el goleador, pero hasta los momentos. Y aquí viene el centro, cabezazo de Julio. El balón que va, atención, la busca Guerrero, la tiene, atención. Vamos, muchachos, ahí está, controlen ese balón nada más. Y la pelota que se va hacia el saque de porterías. Félix Pessoa, el jugador MVP de este partido, Joaquín Donoso. Si no pasa nada extraño, tendría que venir un gol acrobático, un gol de esos de chilena, de esos goles que nadie podría superar. El árbitro central de ese partido. 4, 5 minutos ya, 5 minutos de tiempo de reposición llevamos ya. El árbitro parece que llegaremos a los 100. El balón que va, la tiene Segoviña, cabezazo, en zona defensiva, la pelota que va, aquí la tiene el equipo de la albirrojita que la busca. Allá viene ese balón que va, aquí de primera, la viene buscando, excelente, la topa Cáceres. ¡Qué bien la topa Cáceres! ¡Métale piernas, topa! ¡La topa! ¡La topa! ¡El portero! Se queda con la número 5. Y va a salir jugando la albirrojita que la busca. El árbitro central observa su cronómetro. El árbitro observa su cronómetro. Y en cualquier momento va a pitar el final de este partido. Saque de manos. La pelota que va. Buscan en la topa. La tiene Segoviña. 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 Toquecito. Aparece José. El capitán José. Aparece. Métale presión. Mete el zapatazo. La pelota que va. Aparece Rodríguez. La pelota para Félix Pessoa. Allá la tiene el que le pone anestesia al balón. Balón que viene de primera. La busca Segoviña. 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 Vétale pierda Segoviña. Y va. El balón para Félix Pessoa. La tiene el MVP Pessoa. Toca para Segoviña. La pelota que va. Aparece rápidamente el equipo Pluguén. Métale pierdas la barrida. Rápidamente el zapatazo que va. Vamos Francisco Jara. La tiene Francisco Jara. El árbitro observa su cronómetro y dice: final de partido. Final, 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 final. Final de partido, señores y señoras. Triunfo del equipo de la albirrojita de Cataluña. 1-0. Gol del jugador Félix Pessoa, el MVP de este partido. Y aquí lo tenemos, Joaquín Donoso. Rápidamente, Félix Pessoa, felicidades por esa victoria. Muy merecida para el equipo albirrojo, muy trabajada. Pero al final se consigue el triunfo con gol de lanzamiento de penalti tuyo. Hola Hernán, ¿cómo estás? Nada, sí, fue un partido muy trabajado. Gracias a Dios supimos pararnos. No nos han hecho ningún gol. Significa que estamos haciendo bien las cosas. Y nada, felicitar al grupo. Sacamos una victoria muy importante y eso es lo que cuenta. Ese penalti con el corazón lo hiciste, Félix. ¿A quién se lo dedica? A toda mi familia, a mi hijo que está en Paraguay y al público que vino a apoyarnos. Excelente, muchas gracias y felicidades ahí Félix Pessoa. Se viene por aquí a reunir con todos los jugadores y vamos a seguir por aquí. Excelente, buen trabajo ahí por parte del equipo albirrojo que esta tarde se ha sacado. Segoviña, Sego, excelente labor en la segunda parte aquí de Luis Balbuena. Luis, en la zona baja, espectacular Luis hoy. Luis, qué tremendo trabajo hoy. Hola José, buenas para tu audiencia. Realmente un partido muy duro, José. Ya veníamos buscando este resultado porque no se nos daba. A lo mejor por el trabajo que hacemos la semana va repercutiendo, ¿no? Y Trabajo impecable en la zona baja, Luis. Te mirábamos ahí por los aires que no dejaba pasar nada. Gracias a Dios me salió todo bien, José, y para eso trabajamos la semana, ¿no? Y bueno, ahora a disfrutar con mi compañero que hace mucho estamos buscando los 3 puntos y felicitar a los muchachos. Excelente, Luis Balbuena, qué trabajo el de Luis hoy, espectacular, hoy los muchachos al 100, así que vamos a escuchar por aquí la charla final. Bien, gente, esto no podemos decir que recién empieza, pero esto tenemos que irnos para adelante siempre, porque se nota que... Buenas, estamos acá con el Mister Moisés. Cuéntanos un poquito cómo viste el partido, qué te pareció, si era justo o no el tema del árbitro también, lo que vimos en el partido. Bueno, en realidad fue un partido muy difícil porque, como sabemos que es un equipo que estamos reestructurando otra vez y nos cuesta todavía encaminar bastante, pero bueno, gracias a Dios se vino la victoria con 1-0 en positivo y lo importante es esto, que la gente lo crea, que la gente pueda estar trabajando siempre y podamos sacar cada resultado así paso a paso. Perfecto.
Para el próximo partido, ¿qué expectativa tenemos? Albirrojita siempre nos sorprende cada día más en cada partido. ¿Algo en especial? No, y ahora de cara al partido, que la gente que venga con la misma ilusión de que cada entreno, que venga con la mente de querer trabajar, querer aprender más. Hoy trabajamos defensivamente muy bien, son los trabajos que le estamos enseñando de ya, y estos son los partidos. La semana pasada, por ejemplo, también fue un partido muy dominado, y lastimosamente no marcamos los goles que teníamos que marcar, y hoy fue ya diferente. Hoy no nos marcaron y marcamos nosotros. Entonces, cada semana iremos mejorando. Lastimosamente, que ya digo, es un equipo que recién está estructurado, recién otra vez, pero bueno, la gente lo cree y la gente lo quiere, entonces podemos ganar muchos partidos todavía. Bueno, entonces esperamos el próximo partido, la mejor expectativa para los muchachos también. De verdad merecía lo que ganó. Realmente se merecía. Albirroja jugó muchísimo mejor que el otro jugador, así que estamos contentos por una parte y nada. Sí, ¿Algo más? Ahora nos queda trabajar, felicitarle a la gente, a los jugadores que dio todo en el campo y que disfrute de esta victoria, que también vendrán más victorias, eso es lo importante. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Buenas noches.